Hola, soy Kiko Padón de teletutoriales.com y vamos a ver cómo se puede hacer para sugerir cambios en Google Docs. Pues bien, para ello vamos a abrir nuestro Google Drive y vamos a abrir el documento con el que hemos estado trabajando estos últimos tutoriales, que sería este de aquí, cómo comentar documentos en Google. Y una vez que lo tengamos cargado, veremos que tenemos aquí en la esquina superior derecha dos ítems que son los que vamos a necesitar para poder comentar en los documentos de Google. Por un lado, el documento tiene que ser accesible para la gente, ¿vale? Para que las personas puedan sugerir cambios. Por un lado, tendremos que darle a compartir y asegurarnos que las personas particulares o todos en general tengan permisos suficientes como para poder hacer sugerencias. En este caso tenemos este documento compartido con cualquier persona que tenga el enlace y todo el mundo tiene permisos de comentador. También nos servirían con permisos de editor, pero si tienen solamente permisos de lector no tendrán la capacidad de hacer sugerencias sobre el documento. ¿De acuerdo? Y por otro lado, tenemos aquí debajo de compartir, tenemos el modo en el que estamos trabajando. Ahora mismo estamos en el modo edición, pero tenemos el modo sugerencias. ¿Para qué sirve la sugerencia? Pues como su propio nombre dice, sirve para hacer sugerencias sobre el documento. No se trata de hacer comentarios, que esto de aquí es lo que hicimos en el tutorial anterior y en el previo hicimos cómo se comparten archivos. Si necesitáis más información podéis mirar esos tutoriales y si no podéis dejarme un comentario y yo os ayudo. Sino se trataría de sugerir modificaciones del contenido en sí. Entonces, una vez que esté activado el modo sugerencia, todo lo que yo escriba se va a poner con estos bordes en verde. Eso significa que esto es una sugerencia. Entonces, yo por ejemplo, imaginad que yo quiero cambiar este párrafo, entiendo que no es correcto que sea Google Docs, sino que voy a poner que sea documentos de Google. Entonces, lo haría tal que así. De Google. Y aquí a la derecha me va a aparecer, como aparecen los comentarios, las modificaciones, ¿de acuerdo? Con la diferencia de que yo como editor del documento tengo la capacidad de aceptar la sugerencia o de rechazarla. Si la rechazo, pues desaparecería, ¿de acuerdo? Pero si le doy a volver y la acepto, quedaría implementada. También se puede utilizar para ampliar contenido, no solamente tiene por qué ser modificaciones, sino que yo lo que hago es ampliar el contenido, meto el texto que sea y quedaría registrado como una sugerencia, ¿de acuerdo? Entonces aquí de nuevo yo puedo aceptarla o rechazarla. Sería así de sencillo, ¿de acuerdo? Es un paso diferente del tema de comentarios. Y de la misma forma que en comentarios, que por cierto, eso no lo comenté en el tutorial correspondiente, los comentarios se pueden responder y se pueden ocultar, ¿de acuerdo? Yo puedo responder y una vez que se ha completado la discusión, si le doy a aceptar, desaparecería. Pues con el tema de la sugerencia sería algo parecido. Si yo aquí puedo responder a esta conversación, estamos de acuerdo, no entiendo lo que me estás diciendo, respondo. Y sobre esta conversación después tomar una decisión, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso, que tenemos en verde la sugerencia, una vez que esté la conversación terminada, le doy a implementar y quedaría guardada. Sería así de sencillo, ¿de acuerdo? Si tenéis un equipo de varias personas que estén trabajando sobre el mismo documento y una persona se encarga de hacer, por ejemplo, la primera versión del documento y sobre eso queremos ampliar, pero no estamos seguros si queremos o no queremos, pues básicamente yo haría una sugerencia. ¿De acuerdo? Hago la sugerencia y sobre eso se tiene la conversación entre las personas del grupo y una vez que estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo, pues le daríamos a implementar o a cancelar la revisión. Así de esa forma nos queda muy claro, y aquí a la derecha lo tendremos en la barra de la derecha, qué es lo que se está hablando sobre un tema en concreto. Y nada más, si tenéis cualquier tipo de duda, cualquier tipo de problema, cualquier tipo de sugerencia, me podéis dejar un comentario, yo con muchísimo gusto os ayudo. Y si os ha sido de utilidad el tutorial, os agradecería muchísimo y me sería de muchísima utilidad que os suscribierais al canal y que le dierais a me gusta. Un saludo.